Hoy hay muchas preguntas que tienen que ver con la situación en el corredor norte, por así decirlo. Europa Press le pregunta, ¿cómo valora la decisión de las comunidades de retroceder y no permitir este lunes la movilidad entre regiones vecinas tras los brotes en Euskadi? Si vuelve a haber brotes o se descubre transmisión comunitaria en los brotes del País Vasco, ¿se recomendaría retrasar más allá del día 21 la movilidad entre comunidades autónomas? Bueno, yo creo que estas posibilidades que están poniendo sobre la mesa, las decisiones todavía no están tomadas, entiendo, pero todas estas opciones que se están barajando para reducir los riesgos demuestran que tenemos un sistema sanitario prudente, un sistema sanitario consciente de lo que ha pasado y un sistema sanitario muy consciente de los riesgos que nos enfrentamos en el futuro. Y por lo tanto, yo no tengo nada que decir, sino que todo lo contrario, apoyar en esta situación y después de vivir lo que hemos vivido, es mejor ser un poco prudentes que un poco temerarios. No podemos arriesgarnos más de la cuenta a volver a una situación parecida a la que hemos sufrido en los meses de marzo y abril. Esto es cierto, por otro lado, que está asociado a brotes concretos que en principio están relativamente bien delimitados, pero también es verdad que siguen apareciendo casos sin un origen conocido, que no están asociados a un brote o no son casos importados, y por lo tanto seguimos teniendo que tener mucho cuidado. Es verdad también que a medida que se mejoran las investigaciones de los brotes, que hay más tiempo, más opciones y más posibilidades de hacerlo, algunos de esos casos que aparentemente no tenían relación con algunos de estos brotes o con casos importados, en más situaciones de las que parece se acaban por ligar o por unir a estos brotes. Y por lo tanto, el riesgo de transmisión comunitaria es quizás algo menos de lo que en algunos casos pueda parecer, pero sigue existiendo. Por lo tanto, yo creo que la prudencia es algo bueno que las comunidades están demostrando que son capaces de aplicar y que de hecho es una opción que tiene que estar ahí siempre. En cuanto a la otra pregunta, me parece que era sobre permanecer más tiempo en las fases. Estamos en la misma línea, es la misma respuesta. No hay, si no hay una evolución adecuada o si las capacidades no son las que consideramos adecuadas, entendemos que una precaución es mantener las medidas de precaución, las medidas de control que hay ahora mismo en plaza, impuestas, y por lo tanto entiendo que extender el estar en una fase o en otra, más allá de que se acabe el estado de alarma, cosa que corresponde a las comunidades autónomas, yo creo que es algo que deben de valorar con mucho cuidado como una opción más. Esto no es una carrera, no hay que ir siempre al mismo ritmo de forma irracional, hay que ir al ritmo que nos vaya marcando la epidemia, y las comunidades autónomas tienen equipos excelentes de salud pública que irán apoyándolas, que irán indicando a sus gestores y a las personas que toman las decisiones la realidad más adecuada o las propuestas o las recomendaciones más adecuadas. Servimeda insiste con la situación en el País Vasco. ¿Considera controlado el brote del País Vasco? ¿Saben por qué se produjo? Bueno, el brote todavía no podemos considerarlo controlado, aún tenemos que esperar que pasen días suficientes para cubrir 1 o 2 periodos de incubación, pero sí que es cierto que aparentemente va bien. Han pasado ya suficientes días para pensar que lo que queda sería poco. No tengo todavía detalles del origen del brote, pero sí que es cierto que es un brote en un hospital. En los hospitales donde están los casos, en donde en principio más riesgo de transmisión puede haber sido por múltiples factores. Hay muchas opciones en un hospital para que la transmisión se produzca, pero hasta que no tengamos un informe del País Vasco explicándonos los detalles, no sería sensato que diera ninguna hipótesis. El diario.es insiste por el lado de la movilidad. Alguna comunidad ha pedido flexibilidad para moverse entre distintas comunidades. ¿Qué se valora para permitirlo o no? ¿Está trabajando Sanidad en algún plan coordinado para controlar la movilidad a partir del 22 de junio? Son aspectos multisectoriales que incluyen a muchos sectores: transportes, interior, Ministerio de Sanidad, por supuesto, y luego otros sectores que tienen implicaciones, la educación, obviamente, y movilidad de personas, de estudiantes de unas comunidades a otras, etcétera. Todo esto se tiene que valorar de forma conjunta. Estamos viendo opciones en caso de que fuera necesario aplicarlas, pero desde luego cuando se acaba el estado de alarma, se acaba el estado de alarma, las reglas de juego son diferentes y tenemos que aprender a utilizar las que estén disponibles. En cuanto a la movilidad entre diferentes comunidades autónomas, no depende de una solo. Las comunidades autónomas tienen que estar de acuerdo en la movilidad ahora mismo. Es cierto que el lunes, no el próximo, sino de la otra semana, el día 22,
ya tendrán mucha más capacidad de decisión las comunidades autónomas y tendrán que negociarlo de otra manera, pero sí que es cierto también que el Ministerio sigue pudiendo, a través de las herramientas de coordinación que hay entre las comunidades autónomas, básicamente del Consejo Interterritorial, sí que puede hacer propuestas y recomendaciones a diferentes grupos de comunidades o al total de España, y por lo tanto hay muchas herramientas que nos permitirán trabajar con la prudencia adecuada y tomar las decisiones de la forma, iba a decir técnicamente más correctas, pero lo cierto es que técnica, social y económicamente más correctas. Hay muchos más factores que exclusivamente los que corresponden a sanidad, aunque sí que es cierto que en una epidemia como esta los factores sanitarios son probablemente los que más peso tienen. TV3 dice la base de datos del Ministerio de Casos, la base de datos del Ministerio indica sobre casos del COVID que aparecen unos 20.000 casos nuevos, lo que sitúa la cifra total de casos en más de 260.000. Esa misma base de datos también sitúa los primeros diagnósticos en fecha 1 de enero, concretamente 2 casos en la Comunidad de Madrid y 2 más en Cataluña. No obstante, durante la mañana en la página web, ustedes, Sanidad, tenían como cifra global de casos 242.280 reportados en la nota de ayer. ¿Cómo debemos interpretar estas dos cifras? ¿Cómo se ha identificado además esos casos del 1 de enero? Bien, son... la base de datos a la que se refiere, entiendo que es la base de datos del Sistema de Vigilancia de la Red Nacional de Vigilancia Española, lo que llamamos SIVIES. Es una base de datos individualizada que llega al Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y que es la base de datos de nuestro Sistema Nacional de Vigilancia. Esta base de datos está es colgada por el Instituto Nacional por el Instituto de Salud Carlos III, por el Centro Nacional de Epidemiología, y contiene todos los datos que hay en la serie. Como les he explicado antes con las gráficas, en esa serie hay diferentes tipos de datos. Hay datos de casos asintomáticos, hay datos de personas diagnosticadas con PCR, hay personas diagnosticadas con IgG, con IgM y algunos en algún momento concreto incluso con diagnóstico de probabilidad. Además, tenemos casos en los que no tenemos identificada la prueba con la cual se diagnosticaron. Por lo tanto, esa base de datos hay que valorarla con cuidado. De hecho, una vez que el Carlos III, que llevaba el Centro Nacional de Epidemiología un tiempo sin actualizarla por los problemas que conocían ustedes de las series, una vez publicada hemos hablado con ellos para que sería bueno que definieran claramente los diferentes tipos de datos que hay en esa serie para que se puedan interpretar correctamente. Eso es lo que hace que en esa serie aparezcan algunos casos más de los que aparecen en los datos que se publican en la página web del Ministerio, en el informe y en los banners o en las imágenes donde aparecen los datos más relevantes del día, porque en esos datos, como bien queda especificado, se utilizan los datos de aquellos casos que cumplen los criterios de diagnóstico en cada momento, que básicamente son aquellos con PCR, salvo en algún periodo en el que podía haber alguna variabilidad en la definición de caso. Por lo tanto, son bases de datos completamente complementarias. La que tiene más casos, incluye algunos que no se pueden ubicar bien en el tiempo, algunos que no se puede saber correctamente qué tipo de prueba es y algunos casos que pueden ser incluso probables y por lo tanto no comparables al resto. Y la otra es una serie de datos, o sea, son datos más sólidos en cuanto a la comparabilidad de unos con otros, pero lo cierto es que todavía no hemos cerrado la actualización de la serie con el tipo de prueba diagnóstica que realizaron a cada uno de estos pacientes y por lo tanto el análisis de esa serie hay que hacerla con muchísima precaución. Cuando estén los datos se pondrán y se interpretarán de la forma más correcta. Mientras tanto, yo sí que pediría a todas las personas que están haciendo modelos, análisis, evolución de la serie basados en esos datos crudos, en esos microdatos que están en un formato de texto separados por comas, que tengan mucho cuidado a la hora de utilizarlo y que entiendan que esos datos se tienen que entender con una visión crítica y que están dirigidos fundamentalmente, cualquiera puede acceder a ellos, pero están dirigidos fundamentalmente a personas que conocen los datos de vigilancia y que manejan este tipo de variables con cierta facilidad, pero lo cierto es que están disponibles para todos, cualquiera puede hacerlos, lo único que pediría es prudencia a la hora de manejarlos. En cuanto a los datos del 1 de enero, lo cierto es que en la base de datos también aparece algún caso de 2019.
Es más, aparece también un caso del 11 del 11 del 1111. Es decir, a la hora de introducir los datos en las fichas de los pacientes y en las series de datos a veces se cometen errores. Los que aparecen con fecha de enero no sabemos si es un error o si son datos reales. Se están también tratando de verificar y tratando de corregir. Es decir, creo que lo he repetido en múltiples ocasiones y yo creo que no está de más hacerlo siempre que haya oportunidad. Los datos epidemiológicos de vigilancia son datos de los cuales tenemos que extraer muchísima información y utilizarla muy rápido de la mejor manera posible, pero también son datos imperfectos, porque no son los datos que se ajustan a lo que queremos, sino que son los que hay, los que son. Y por lo tanto, no podemos limpiarlos en exceso, no podemos corregirlos en exceso y tenemos que tener un poco de cuidado con esas interpretaciones de los que se llaman outliers, los casos, digamos, con datos o con situaciones aberrantes que llaman la atención. Hay que valorarlos con muchísimo cuidado. Básicamente yo creo que eso es lo que tenemos que entender sobre esos casos. Si se llega a verificar que el virus circulaba previo a cuando se detectó por primera vez en España, es posible que esos casos estuvieran relacionados, tendremos que valorarlo. También podría ser que las fechas de esos casos fueran errores y en ese caso se tratará de corregir. A medida que todo esto se vaya verificando, que las comunidades tienen que hacerlo progresivamente, hemos tenido muchos casos y corregir series con casi 250.000 de casos no es fácil, pero a medida que se vayan corrigiendo irán mejorando las series. Es posible que estos casos queden, es posible que estos casos de enero desaparezcan, igual que desapareció el del 11 de noviembre del año 1111. Varios medios preguntan por los casos importados. News Diario pregunta, ¿los 96 casos importados a los que ha hecho referencia estos días son de algún país con la epidemia fuera de control? Informativos, primero, L'Echo francés dice, se han detectado 96 casos importados en el último mes. ¿Qué significa? ¿Que no son suficientes los 14 días de cuarentena obligatoria? ¿O que bien no está aplicada la cuarentena y por qué? Y añade Informativos de Televisión Española, ¿nos podría especificar qué tipo de seguimiento se hace a las personas que entran en España e inician una cuarentena? Dicen tener constancia de casos que aseguran que Sanidad Exterior no contacta con ellos durante toda la cuarentena. Bueno, los casos importados, con los datos de ayer eran 96, con los datos de hoy son 104. Si no me equivoco, con fecha de inicio de síntomas 104 desde el día 11 de mayo. Si no me equivoco, en la última semana creo que eran 22 o 23, uno o dos menos que ayer, al cambiar de día va cambiando. Los casos importados provienen fundamentalmente, no recuerdo el origen de todos, pero provienen fundamentalmente de zonas con epidemias activas con un nivel de transmisión importante, básicamente de América Latina y de Estados Unidos. Pero sí que puede ser que alguno de ellos viniera de alguna otra zona que ya les digo que ahora no recuerdo, pero fundamentalmente de estos lugares que les he comentado. En principio, ahora mismo solamente pueden venir personas con unas características determinadas, residentes en España, personas que trabajan en España, personas que tienen un trabajo transfronterizo que no pueden evitar y algunos grupos muy particulares que tengan misiones importantes diplomáticas y algunas misiones de este estilo, por ejemplo, personas de organismos que trabajan en organismos internacionales que tienen que venir a España, por ejemplo, para colaborar con el Ministerio en la gestión de la epidemia. Estas son las personas que pueden venir. Lo que pasa es que es cierto que España tiene muchísimas personas residentes en España, pero que son de origen o tienen familia en América Latina y que en un momento determinado se pudieron quedar allí retenidas por causa de los cierres de fronteras y ahora obviamente están regresando. No hay ninguna razón, digamos, sólida por la que podamos evitar que vengan. Lo mismo pasa con los españoles que están en otros países que están viniendo o con los extranjeros que hay en España que están volviendo a sus territorios. La cuarentena se tiene que hacer, se recogen los datos de los casos. Esto nos permite identificarlos en qué avión han venido, si han venido en avión, y así poder identificar sus contactos estrechos en el avión, además de los que puedan haber tenido durante su estancia en España, y hacer seguimiento, identificación y seguimiento de todos estos contactos, tanto los del avión como los que hay en España. En cuanto al seguimiento y el contacto que se hace con ellos, el seguimiento se hace por parte
depende si son del avión, si son contactos en la comunidad autónoma, etcétera, participa Sanidad Exterior, participa en mi unidad, el CAES, y participan las comunidades autónomas. Pero sí que es cierto que la cuarentena es una acción que se solicita bajo la responsabilidad del viajero y lo que se hace es comprobar que esto se cumple. No se comprueba en el 100% de los casos, por lo tanto es normal que alguno pueda decir que no se le ha contactado, pero sí que se realiza en un porcentaje. No les puedo decir en qué porcentaje, pero sí que en un porcentaje importante de ellos se realiza para valorar, de forma aleatoria, para valorar que realmente están cumpliéndola. Todo esto va a seguir así hasta que el cambio relacionado con los movimientos internacionales a nivel de la Unión Europea y a nivel global cambie, y cuando todo esto cambie se tendrá que hacer, se hará de otra forma. Ahora mismo lo cierto es que la coordinación entre las comunidades autónomas, el Sanidad Exterior, el CAES y otras unidades del Ministerio es relativamente buena, pues muy buena, ciertamente, y se está consiguiendo una transmisión de información muy adecuada y estamos detectando prácticamente todos los contactos de estos casos. Pero eso no deja de implicar que para algunos de ellos no se les contacte correctamente. Si no tienen sintomatología, tienen que hacer simplemente la cuarentena. Si tienen sintomatología, tienen que contactar al sistema y los datos que hemos dado, 104 detectados desde el día 11 de mayo, que corresponden aproximadamente a un 10-12% de todos los viajeros que han venido, del total de casos nuevos que se han detectado en un periodo similar, implica que las cosas se están haciendo correctamente. Se puede escapar alguno, pero las cosas se están haciendo correctamente, y que aquellos que inician síntomas acceden al sistema, son localizados, aislados y sus contactos seguidos. Finalizamos con una pregunta de IM Farmacias y IM Médico. ¿Qué puede hacer Sanidad para luchar contra los botellones que los jóvenes están celebrando en muchas ciudades, por ejemplo Madrid? Vamos a ver, Sanidad, yo creo que viene actuando desde hace mucho tiempo y a largo plazo, tratando de controlar el consumo irracional, indebido de alcohol, y sobre todo en edades tempranas, porque es un problema de salud grave que genera problemas de salud a largo plazo en los jóvenes, que genera problemas de salud a corto plazo en los jóvenes y que en muchos casos genera incluso defunciones asociadas a múltiples aspectos, violencia, accidentes de tráfico, etcétera, al margen de los problemas directos sobre la salud de la persona. Yo creo que esta acción a largo plazo de sanidad se tiene que reforzar, y entiendo que los medios de comunicación tienen un papel importante a la hora de desfavorecer, por así decirlo, desmotivar a la juventud en el consumo de alcohol, sobre todo si es de manera irracional y masiva en fiestas en las que el objetivo no es casi ni siquiera divertirse, sino estar en un estado de embriaguez relativamente rápido. Yo creo que todo eso hay que entenderlo de una forma a largo plazo. Lo que puede hacer Sanidad en este momento en concreto es fundamentalmente hacer las recomendaciones de qué actos o qué tipo de reuniones no se deben realizar. Luego corresponde a otros sectores de la Administración el aplicar las medidas de control pertinentes, y no es Sanidad el que tiene que controlarlos y deshacer este tipo de reuniones. Otra cosa que puede hacer Sanidad es, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora mismo, es tratar, en la medida que podamos y con otro tipo de campañas, de desmotivar a los jóvenes para que apliquen o para que realicen este tipo de reuniones peligrosas, no ya por el alcohol solo, sino también por la transmisión del coronavirus. Y yo creo que no pueden olvidar el esfuerzo que están haciendo sus mayores, porque casi todos tendrán familias amplias con personas mayores de alto riesgo, y yo creo que no pueden olvidar el riesgo al que pueden exponer a estas personas dentro de sus propias familias. No es cuestión de no divertirse, es cuestión de divertirse de la forma que ahora toca divertirse, y este tipo de reuniones ahora mismo quizás no sean nada prudentes. Doctor Fernando Simón, gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes.